mi único varón que sopía a Dios de rodillas en un ayuno y oración, y Dios me dijo, te lo doy, y me lo mostró antes de nacer. Y le pido el nombre a Dios y me da el nombre. Y ese hijo a 16 años sale a cantar música secular. Y tú me preguntas, pastor, ¿y quién es ese hijo suyo? Y yo le digo a usted, al que todos conocen probablemente como Donati. Estoy viviendo solo desde los 16 por ahí, yo salí de mi casa. Yo vengo de una familia que tiene mucho que ver con esto de música, de movimiento, de algarabía. Mi papá es cristiano ya, para que tú vayas entendiendo la historia. En un momento de tristeza, yo llorándole al Señor, Padre, ¿por qué pasa esto? Él está en peligro, ese ambiente no es para él, tú no lo entregaste a Satanás. Y el Señor no me dijo una palabra, lo que hizo fue que me dio una visión, me lo mostró que él venía con su tatuaje, con su prenda hacia mí. Y cuando antes de llegar de mí se convirtió en otro Rafael Félix, se convirtió en mí mismo con una chaqueta, con unos lentecitos y una Biblia. ¿Qué Dios me dijo? Tú lo estás viendo como un dembocero, pero yo lo veo desde el cielo, que va a ser tu legado, que yo voy a dejar en la tierra. Sigue caminando, sigue predicando. ¡Ay, Shama, Kanda, Kima! Sigue avanzando. A Dios no se cuestiona. Dios hizo la parte que le correspondía, revelarme en el momento que tenía que revelarme. Dios te bendiga, Dios te guarde de manera especial. La paz de Dios sea contigo, tu casa, tu familia, tu ministerio. Todo lo que usted representa en el Señor. Bienvenido a tu plataforma Venancio Amparo Oficial. Esto se puso serio, pero muy serio. En esta ocasión estamos aquí con un pastor, un hombre de Dios que Dios está utilizando de manera especial y tiene una palabra especial, experiencias sobrenaturales, un testimonio que te bendecirá. Su vida destila a través de su palabra la unción. Es para mí una honra, es un honor tener aquí al pastor Rafael Félix. Dios le bendiga, pastor. Amén, amén. Muchas gracias. Dios le bendiga más. Para mí es un placer, ¿verdad?, encontrarme aquí en esta plataforma que, como dice la palabra, que el Espíritu da testimonio en nuestro espíritu. Y podemos decir por el Espíritu que esta plataforma ha sido establecida por Dios para formar a estos hombres de Dios, esta generación que viene a impactar en el ámbito espiritual. Amén, amén, pastor. Solamente tengo que decirle a la gente que están ahí que se pongan el traje de buzo, porque vamos para agua profunda. En los próximos segundos esto se va a poner serio, pero muy serio. Comparta esto con alguien, dele like, suscríbase a este canal y ponga ahí en la caja de comentarios, suéltela, pastor, porque le bendecirá de manera especial. Pastor, todo hombre de Dios y toda mujer de Dios lleva una trayectoria y tiene que hacer diferentes tipos de sacrificios para poder alcanzar los niveles. Y yo veo que usted es un hombre que Dios lo usa de manera especial, pero yo quiero saber cómo usted tuvo esas experiencias con el Señor y cómo usted fue fundamentando su relación con el Eterno. Amén, amén. Tuve el privilegio, gracias a Dios, de ser muy inquieto en el llamado. Cuando Dios me llama, comentaba fuera de cámara, me llama en una condición ya que por el producto de las drogas ya se había activado en mí una locura progresiva. Y es donde Dios me llama en el año 2000, a las 11:45 de la noche, un 24 de diciembre. Dios me llama audiblemente y cuando me hace el llamado, yo vengo con una inquietud preguntándole al Señor, luego que tú me libertaste, que me siento libre, yo quiero que me digas qué puedo hacer para ser colaborador de tu obra, sí, para ser colaborador de tu visión, de tu objetivo. Y empecé a orar fervientemente y una noche tengo una experiencia donde estoy caminando por una calle y veo un personaje resplandeciente. Y cuando yo voy caminando, oigo una voz que me dice, oye. Cuando me dicen oye, yo me detengo y miro hacia atrás. Veo este personaje a distancia, resplandeciente, y yo miro a todo mi alrededor y no veo a nadie. El personaje me dice, a ti mismo. Cuando me dice que a mí mismo, yo presto más atención y miro al personaje y me dice, evangelista. Cuando me dice evangelista, yo soy nuevo creyente, no sé lo que es un evangelista, no sé nada de los 5 ministerios. Y lo que me acerca a una persona con más madurez espiritual que yo y le pregunto, oye hermano, ¿qué es un evangelista? Cuando yo le digo qué es un evangelista, él me mira de arriba abajo y echa para atrás. Y me dice, ¿evangelista? Digo, sí, porque Dios me reveló que Él me llama a ser un evangelista. Gloria al Señor, fue el primer llamado que Dios me hizo. Sí. Y Él me dijo las siguientes palabras. Un evangelista tiene que leer mucho las Escrituras,
porque va a tener que predicar y ministrar conforme a la palabra. Un evangelista tiene que orar bastante porque necesita tener una relación con Dios. Y un evangelista, llamado evangelista, tiene que ayunar y hacer silicio, someterse ahora a hacer la palabra correcta, las disciplinas espirituales, para poder tener el poder, para poder caminar en el llamado. Y yo, cuando él me dijo eso, yo me lo grabé en mi corazón exactamente lo que me dijo, y yo empecé a ayunar fervientemente. Yo empecé a ayunar. Yo duré 7 meses ayunando continuo, pero el misterio es que yo no ayunaba por la unción ni el poder de Dios. Yo ayunaba por un trabajo, porque me fui sin trabajo, pero Dios no me dio el trabajo el primer mes, al segundo mes, ni al tercer, ni cuarto, ni 5, 6. A los 7 meses me lo dio, y yo entendí que Dios me dejó como el objetivo del trabajo para que yo ayunara y lo buscara en intimidad para entregarme otras cosas. Ayunó 7 meses. 7 meses. Por un trabajo. Por un trabajo. Pero eso era como el disfraz. Yo entendí. Era Dios estaba buscando otra. Dios estaba despertando. Dios era sabiduría. Él dijo, si te doy el trabajo un mes, a lo mejor no me busca de manera que yo creo que tú me busques. Porque tengo un propósito contigo, tengo una unción que derramar, y tú vas a creer que estás orando por un trabajo, mas sin embargo en la intimidad y en el ayuno que estás haciendo, yo estoy trabajando otras cosas contigo. Por eso va a haber momentos que nosotros como hombres y mujeres de Dios vamos a estar orando a Dios por una petición y ayunamos y buscamos a Dios y soltamos la cama, nos tiramos en silicio, nos sometemos a disciplinas espirituales, pero Dios no nos lo da de inmediato, porque Dios en su sabiduría nos deja eso como una motivación, pero Él va trabajando otras cosas en nosotros, sí, y entregándonos otras. Cuando Dios entonces nos da lo que estamos pidiendo, ya nosotros hemos recibido cosas que aún nosotros desconocemos, que se manifiestan más adelante. Entonces, en esos 7 meses de ayuno, era como ayunos progresivos, paulatinamente así. ¿Cerraba a qué hora? No, yo lo hice constantemente. Yo almorzaba a las 2 de la tarde. Yo no comía ni bebía nada hasta las 2 de la tarde, por 7 meses. Orando al Señor para que no me permitiera volver atrás, para que me fortaleciera por el trabajo. Y ese era, no salía, yo me quedaba encerrado hasta las 2 de la tarde, por 7 meses. A los 7 meses, Dios me da una revelación donde va una persona conocida y me dice, vine a darte la oportunidad que tú estás pidiendo. Yo tuve esa revelación un lunes, me voy el martes al culto normal de la iglesia. Cuando retorno, ese martes 9:30 de la noche, encuentro a la misma persona que Dios me había mostrado el lunes en la puerta de mi casa. Cuando me acerco a él, me puso la mano en el hombro, igual como Dios me la mostró, y me dijo, vine a darte la oportunidad que tú estás pidiendo. Con esa misma persona duré 21 años trabajando, interrumpidamente. 21 años. Y dejé el trabajo cuando Dios me hace el llamado pastoral. My God, wow, terrible. Usted tiene que poner atención a esto. Ya usted va agarrando. Ahora, ya esa fue una de las primeras cosas en sus primeros meses con el Señor. Ahora, ¿qué experiencia usted tuvo con el Señor en esos 7 meses de ayuno? Porque decía, no quiero volver atrás, pero yo sé que hubo algo, asuntos, experiencia con Dios. Yo creo que luego de los años he ido entendiendo que Dios permitió que yo iniciara a un nuevo creyente con esa pasión de buscar la intimidad, de conocer lo que son las experiencias espirituales en la oración. Primero, para formar algunas cosas en mí que había viejas, que había que quitar. Algunas estructuras que había que romper. Entregarme lo nuevo de Él y quitar lo viejo. Y también para que yo conociera el poder de la oración, conociera el poder del ayuno, conociera el poder del silicio. No sé si todavía se conoce esa palabra, pero el silicio, dentro de lo que es la disciplina espiritual, es una alma poderosa. Sí. Entonces usted va a ver en la Biblia que los hombres de Dios o el pueblo, cuando se veían amenazados por el adversario, lo primero es que se humillaban, se arrancaban las vestiduras, se tiraban en ceniza, le están diciendo, Señor, yo estoy aquí en dolor, pero yo sé que tú eres Dios y tú puedes escuchar nuestro clamor. Y vimos respuesta y resultados. Crónica bíblica que nos dicen que Dios escucha al hombre cuando se sacrifica, suelta la comodidad para poder escuchar la voz de Dios y provocar al Señor. Algo muy importante que le agradezco a Dios es que me permitió preguntarle, ¿para qué soy bueno? ¿Qué puedo hacer? ¿Cuál es mi llamado? Porque vemos esta generación que están muy rápido y no se detienen a preguntarle a Dios, ¿cuál es mi llamado? ¿A dónde te puedo servir? Y se están yendo a un ministerio, a una posición que Dios no ha llamado, y lamentablemente cuando fracasan, entonces tienen un colapso ministerial. Tú vas a ser fructífero y vas a dar fruto donde Dios te coloque, aunque sea un desierto, porque te van a decir en el camino, yo estuve ahí y no pude ser fructífero. No, tú estuviste ahí porque a ti no te enviaron.
Tú te llamaste, pero cuando tú te autollamas, Dios no te respalda, porque el que Dios llama, Dios lo respalda. Como Dios me permitió por el Espíritu preguntarle cuál es mi llamado, y Dios decirme evangelista, entonces el próximo paso, ¿cuál era? Preguntar qué es un evangelista, qué debe hacer un evangelista, cuál debe ser la vida de un evangelista. Dios. Y yo entiendo que esta generación, escúcheme bien, tiene que procurar preguntarle a Dios dónde tú me quieres, dónde tú me llamas, a dónde voy. Pararse cuando tiene que pararse, avanzar cuando tiene que avanzar y que sea Dios quien le dirija, porque que el día que Dios te dirija y te coloque en el lugar que Él te quiere, los frutos van a ser fiel testimonio de que Dios fue quien te llamó. Wow, Dios, este hombre vino, Dios mío, la gloria sea de Dios. Ahora, hombre de fe, pastor, ya 7 meses le entregan el trabajo. Entonces, ¿cuál fue esas primeras experiencias que usted tuvo con el Señor? Seguí ayunando, buscando a Dios. Yo como trabajaba de lunes a viernes y los sábados no trabajaba, los viernes para mí eran los días oficiales para yo entregarme la oración en la madrugada, hasta el otro día como no iba a trabajar. Y yo entonces lo que hacía es que dormía en el piso abajo de un mueble. Hoy es viernes, me toca vigilia, silicio, buscar a Dios fervientemente. Y recuerdo que una de esas experiencias fue que yo en ese momento tenía una pasola RX, en aquel tiempo, estamos hablando de unos 20 años atrás, y yo venía por la Winston Churchill, y en la pasola yo venía y veo mi silueta de la pasola. Cuando usted está como corriendo como hay sol, usted ve que se ve su sombra. Sí. Pero me llamó la atención porque yo vi la pasola, me vi a mí, pero vi un personaje que iba detrás conmigo montado en la pasola, que sobrepasaba 3 veces mi tamaño. Pero yo estoy viendo la pasola, en la revelación miro hacia atrás, pero no veo nada. Pero cuando veo la silueta de la pasola, me veo yo, pero veo un personaje que va detrás de mí, con 3 tamaños más de mi estatura. Entonces yo entendí hasta ese momento, días después en el crecimiento de madurez, entendí que Dios me estaba revelando: he asignado un ángel para que ande contigo donde quiera que tú vayas. Tú no estás solo, hay un ángel que te protege y va a caminar contigo. Naca. Y es que la palabra es clara, como dice la palabra. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y lo defienden. Yo me estaba diciendo, como tú me has presentado que tienes temor a mí, me quiere agradar, me quiere servir, yo he activado una promesa que está en mi palabra, es que mi ángel va a acampar a tu alrededor. ¿Qué es la palabra acampar, Venancio? Habitar, quedarse, no pasar y saludarte, es quedarse contigo. Y es que cada uno de nosotros, como hombre y mujer de Dios, tenemos ángeles asignados que van a ministrar con nosotros, van a estar en la casa de nosotros, van a estar como guerreros velando cada paso que damos, porque son compañeros nuestros de ministerio, que Dios ha asignado desde el cielo para que caminen con nosotros aquí en la tierra. La palabra está ahí, lo que dice la Biblia es real y es verdadero. Ahora, usted ve ese personaje que sobrepasaba 3 veces su estatura. Y luego Dios me lo mostró. Sí. Luego me lo mostró. En un viernes de esos viernes de fuego, como le decía yo, que era mi fuego personal de buscar a Dios. Yo estoy en silicio y de repente mi cuerpo sale de mi cuerpo natural. Y de mi primera experiencia me asusté porque veo mi cuerpo que está tirado en el piso y veo mi otro cuerpo espiritual que está parado en la sala de mi casa. De repente, cuando yo miro mi cuerpo que está en el piso, yo empiezo a volar. Y cuando traspaso el plato de la casa, me veo arriba de la casa y yo digo, ¿qué hago aquí arriba? De repente veo un ángel que está arriba y me mira. Y cuando me mira se sonríe. Y cuando él me mira y se sonríe, empieza como a moverse, como a querer volar, pero se para. Y me habla en el espíritu sin abrir la boca, me dice, tú puedes volar. Y yo lo miro, digo, yo puedo volar. Y él se mueve y se queda para ver qué yo hago. Yo dije, pues yo puedo volar. Pues entonces yo me impulsé y empecé a volar. Y el ángel empezó a volar y yo atrás del ángel. Y el ángel empezó a ascender. Y yo atrás del ángel. Y de repente, cuando salimos de la atmósfera, allá se frenó de golpe. ¡Pap! Y cuando yo vi atrás de él, hizo así. Y cuando él me miró, yo frené sin yo decirlo. Él controló mi movimiento. Y cuando estaba a una distancia, me miró, levantó la mano y me hizo así. ¡Fup! Y salió de sus manos un rayo que impactó todo mi cuerpo. Ahí me levanto del silicio y respiro. Y entonces, a partir de ahí, los mensajes, las manifestaciones, las liberaciones empezaron a cambiar en todos los lugares donde me estaban a predicar. Ahí entendí que Dios había mandado una unción especial con un ángel para entregarme por esa búsqueda continua. Eso es lo importante de intimar, de orar, de buscar a Dios, de tener ese secreto con el Señor. Ay, Señor. A partir de ahí las cosas fueron cambiando. Desde que tuvo esa experiencia. Ya yo tengo el llamado, recibí la unción. Wow. Porque Dios es un Dios de orden. Yo te llamo porque te voy a dar la herramienta que tú vas a necesitar para que tú cumples eficazmente lo que yo te he asignado.
Yo te revelo, yo te llamo, yo te voy a dar la herramienta que tú vas a necesitar. ¿Qué necesita un evangelista? Tiene que tener la unción de liberación. Sí, esa señal. Claro, tiene que tener los dones de sabiduría, de conocimiento, conforme a los dones del Espíritu. Porque va a tener que dilucidar la palabra llana para que el pueblo entienda lo que se le ha revelado en el secreto. Una cosa, Venancio, que me he dado cuenta de esta generación, ¿qué es? Que en el secreto Dios le da la palabra revelada y ellos la quieren complicar al pueblo. ¿Cómo así? Lo que se llama los códigos. Tengo un código, está bien, dime el código. Pero yo entiendo que si Dios elige un hombre o una mujer que lo ha buscado en intimidad y le revela la palabra y se la codifica, no es para que usted vuelva y la codifique. Sí. Es para que usted la lleve sencilla al pueblo, porque a usted en su intimidad Dios le ha revelado lo oculto, pero es para que usted lo lleve llano al pueblo. Porque es que el trabajo del predicador no es escucharse profundo cuando predica, sino que lo profundo hacerlo escuchar simple. Es correcto. Es correcto, pero que el sistema ha llevado a sus hombres y mujeres de Dios que han recibido la revelación de la palabra, porque cuando yo te doy un código que tú no vas a entender porque suena muy profundo, a tú no entenderme, tú me vas a ver más superior que tú y entonces voy a activar y te va a cautivar la admiración hacia mí, pero no te estás dejando la edificación de la palabra. Sí. Entonces los hombres de intimidad que Dios eligió para predicar, para ministrar, Dios les revela lo oculto, porque buscan a Dios en intimidad, pero es para que se lo revele al pueblo el llano. Por eso el apóstol Pablo le dice a Timoteo, procura presentarte como un obrero aprobado, que usa bien la palabra de verdad. Ahora, pastor, ya cuando usted tiene esa experiencia, que no era pastor en ese tiempo todavía, evangelista, con ese ángel, todo, que usted dice que todo cambió, ¿cómo usted comenzó a ver, cuáles fueron las primeras señales que usted comenzó a ver después de esa experiencia? Bueno, yo cuando iba a predicar a las diferentes invitaciones que me hacían, veía una manifestación del Espíritu Santo. ¿Cómo cuáles? Poderosa. Personas, mientras yo predicaba, el Espíritu Santo los tomaba y le impactaban y salían danzando, hablando en lengua. Empezó a bautizar personas en el Espíritu Santo, liberación, sanidades, que me llama la atención que hubo un momento que yo iba a campaña a predicar, que yo me enteraba de las sanidades después de mucho tiempo. Sí. En el mismo momento no se me era revelado, ni se me decía. Antes ahora se usa mucho el espacio de poder a testificar en plena actividad, pero antes no era así. Antes usted iba a predicar en un lugar, usted predicaba, oraba por sanidad, usted se iba. Ya las sanidades que pasaban entre la iglesia, que se quedaban comentando, y a veces usted ni se enteraba de eso. Es verdad. Ahora ha cambiado las cosas, ahora se toma un tiempo, después que usted predica, que ministra, dice, ¿quién recibió sanidad? Levante la mano, 3 testimonios, y ahí ya usted ve que las cosas van cambiando, y se hacen para el mismo testimonio del pueblo. Sí, para aumentar la fe. Y estamos claros que eso está bien, y las cosas van cambiando. Antes no era así, usted predicaba en una actividad, usted oraba y se iba, se quedaban los testimonios. Y entonces más adelante, yo recibía la información de que, ¿te recuerdas una vez que usted estaba predicando en tal lugar? Sí, mira, a usted le pasa a un niño, así. Cuando usted lo cargó, que lo abrazó y oró, y se pasó a la madre, pasó esto, digo, gloria a Dios. Y a veces Dios nos permite que nosotros nos enteremos de ciertos milagros que Dios hace para cuidar nuestro corazón. Sí. Cuidar nuestro corazón porque tal vez no está preparado para recibir la información en la dimensión que ya Dios ha determinado para nosotros. Y la información llega cuando sí ya fuimos preparados. Porque que Dios, si llega esa información sin el corazón preparado, hay problemas. Claro, podemos vivir en exaltación y entonces ahí podemos limitar lo de Dios. Entrar en vanagloria. Ahora, el punto es este. Ya usted comienza a ver a Dios obrar de manera especial. Y ya comienza a enamorarse, porque una de las cosas que hace las experiencias que uno tiene con Dios, que uno se enamora de Dios y de las experiencias con Él. Claro. ¿Qué otras maneras o qué otra vez usted comenzó a buscar a Dios y Dios comenzó a entregarles cosas? Yo me recuerdo en una ocasión que tenía una actividad que hacía todos los años en el Club Payero de Cristo Rey. Sí. Y ya se acercaba la actividad. Y yo me propuse tomar vacaciones donde yo trabajaba, 14 días. Dije, Señor, te voy a dar el 50% de mis vacaciones en un ayuno prolongado de 7 días. Se lo presenté al Señor, sentí respaldo y tomé un ayuno de 7 días interrumpido. Me tranqué en una habitación con 7 botellitas de agua y me tomaba una botella de agua cada 24 horas. Y de ahí no salí más. Me dediqué a orar, a buscar a Dios, a intimar. Cuando salgo 3 días antes de la actividad, no pude predicar prácticamente.
Cuando me paré al lugar y cogí el micrófono, la gente empezó a caer, a caer, a caer, a caer. Todavía personas manifestadas allá, y yo me movía, y las personas pasaban al altar para que llorara, y allá en el altar caían. Y yo allá de espalda orando por otra persona. Entonces, Dios me fue enseñando que cuando uno se dispone a buscarlo en intimidad y le presenta a él sacrificio, Dios va a honrar en el público lo que usted busca en el secreto. Una de los que he visto en esta generación que quiere manifestar en público lo que ellos no han buscado en el secreto. Sí. Y no pueden manifestar nunca en público lo que el secreto no han buscado. Y Dios es un Dios de intimidad. Mire que dice la palabra en los Salmos, que Dios revela sus pactos y sus leyes a sus íntimos. ¿Cuáles son los íntimos? Aquellos que sacan tiempo con Él, que lo buscan en el secreto. Pero uno de los misterios es no buscarlo en el secreto con la intención de que Dios no honre o se manifieste en público. Es buscarlo no por lo que Él no puede dar, es buscarlo por lo que Él es. Sí es. Por el amor que tenemos hacia Él. Entender que es bueno, buscarlo a Él por lo que Él es e intimar con Él. Y entonces, cuando Dios ve esa intención de nuestro corazón, entonces no hay que pedir unción ni poder, porque el poder va a ser añadido consigo, conforme el llamado que hemos recibido. Ok, ahora, ¿qué otras veces comenzó a ayunar y tuvo esas experiencias? Ya de esos 7 días, siempre hemos tenido y tenemos, gracias a Dios, aún el hábito de ayunar continuamente, intermitentemente, pero me recuerdo que el último ayuno de otros 7 días que hice, me pasó algo no muy usual. Y es que yo estoy en un monte en Cotuí, me tranqué por 7 días en ayuno de oración, y en el día 4 Dios me saca del cuerpo. Y yo salgo de donde estoy en ayuno a caminar en el patio. Me saca del patio y me lleva por unos montes y me muestra algo oculto que había cerca del lugar donde yo estaba. Al otro día, justamente cuando salgo, voy caminando como me llama el Espíritu, la revelación, y justamente encuentro algo que estaba oculto dentro del lugar donde yo estaba orando, en ayuno. Wow. Parece que había un brujo del sector que tenía un trabajo en una propiedad que era parte de la iglesia donde yo estaba en el ayuno, y estaba en un árbol, y allá Dios me llevó en el Espíritu y me reveló dónde estaba. Y yo al otro día fui con la madre de la pastora donde yo estaba y le dije, venga a ver, sígame. Y yo fui caminando justamente como había visto en el Espíritu y encontré lo que estaba manifestado. Lo quemamos, reprendimos en el nombre de Jesús, y dentro de esa experiencia también Dios me mostró la muerte de mi padre. Espérese. Ahí fue una parte muy seria. En un ayuno, Dios le revela la muerte de su padre. Sí. En ese Ahora, ayuno. yo quiero saber cómo fue ese momento. Yo estuve, mientras yo estaba en ese ayuno, estaba en el piso orando, me fui un éxtasis. Por decir, entraba entre durmiendo y despierto, y veo que llego donde mis hermanos de padre. Lo veo ellos que están cada uno dispersos, pero están tristes. Y yo me estoy mirando el escenario. Cuando veo el escenario, veo una puerta de cristal, parecida a lo que está en la funeraria. Sí. Cuando veo la puerta de cristal, la abro, ya yo estoy sintiendo algo no agradable porque estoy viendo mis hermanos de padre que están tristes, pero cuando abro la puerta encuentro a mi padre en un ataúd tendido. Y yo lo miro. Y yo digo, ¿por qué fue lo que pasó? Y nadie me dice una palabra. Pero que alguien me diga qué fue lo que le pasó a mi papá, qué fue lo que pasó. Y yo me acerco donde mi papá, le digo, pero no, él no está muerto. Y yo veo que mi padre se mueve un poco. Y yo digo, no, no está muerto. Lo saco de la caja, me lo tiro encima y salgo con el cuerpo de mi padre de la funeraria, corriendo. Wow. Cuando yo tuve esa experiencia, al otro día, yo entendí que Dios me estaba diciendo, tu padre va a morir y el único que puede darle vida, aún en la muerte, eres tú. ¿Cómo así, Señor? Mi padre va a morir y yo voy a orar por él en el funeral y él va a revivir. No era eso lo que Dios me estaba revelando. Dios lo que me estaba revelando era que él iba a morir físicamente, pero que ya él estaba muerto espiritualmente. Wow. Y que el único que tenía la palabra de mis hermanos de vida era yo, y que tenía que írsela a llevar. Y Dios después de eso trata conmigo con una señora que tenía cáncer. Y cuando terminó el ayuno, Dios me da 2 instrucciones. Ve donde tu padre, dile que morirás, que tiene que buscarme, porque la muerte se aproxima. Y yo fui, y después que estoy donde tu padre, ve a donde la señora XZ, nombre y apellido, dile que yo te mandé, que la voy a sanar de cáncer.
y hice las 2 misiones que Dios me puso. Fui donde mi padre, le dije: Padre mío, no he venido como tu hijo, he venido como un siervo de Dios a decirte que tienes que arreglar tu vida, porque la muerte se acerca hacia ti. Y fue donde la señora que tenía cáncer, que ya estaba con el cabello ya caído por tanta quimioterapia, oramos por ella y Dios la sanó de cáncer, para la gloria y honra del Señor. Mi padre entendió la palabra que Dios le mandó. Él empezó a visitar una iglesia que había donde él vivía. Pero me llama la atención que ese mismo año Dios me da la palabra en febrero y mi padre muere en octubre. Mi padre muere exactamente el 5 de noviembre, no en octubre, 5 de noviembre. Yo iba a una agenda ministerial a Europa y yo antes de irme siento ir a ver a mi padre. Cuando voy a ver a mi padre, lo encuentro en la iglesita que estaba visitando, justamente en su predio donde él vivía. Yo voy a la iglesia. La pastora, yo ando con unos crocs y un pantalón de ese ejercicio, con una gorra y un poloché. Voy a despedirme de mi padre porque salgo el otro día de viaje. La pastora me dice: usted es el hijo del señor Rafael, el predicador. Sí, pastora, soy yo. Yo creo que usted no predique esta noche. Y digo: pastora, mira cómo yo ando con este poloché y no te ánime. Me dice: no. Es que usted no va a predicarme cómo está vestido. Usted va a predicar lo que usted tiene adentro de Dios. Yo creo que usted sea que no predique esta noche. Yo abro la guagua, coge la Biblia, tomé hasta una silla y me senté, normal, hice como si fuera una célula. No eran muchos hermanitos. Y empecé a predicar. Y yo miraba a mi padre mientras yo predicaba. Y mi padre me miraba y como que se quedaba mirándome. Y prediqué la palabra del Señor, oré. Y fui allá a mi padre a la casa donde vivía. Y algo que me pasó, Venancio, fue cuando dejé a mi papá donde vive, que yo me iba, que me despedí del papá. Y usted sabe, yo cuando venga vuelvo aquí a verlo, yo voy a dar unos días de viaje. Ya usted sabe, dígame qué quiere que le traiga. Yo jugando con él. Yo: no, mijo, nada, tranquilo. Digo: algo te traigo, no te preocupes, ya tú sabes, cuídate mucho, viejo. Que me montó en el vehículo. Él no entró para la casa, él se quedó en el medio de la calle. Y yo miré por el retrovisor y él hizo así. Cuando él hizo así, yo sentí un frío en mi interior. Y me quedé mirando por el retrovisor y yo me pregunté: ¿por qué papi hizo eso? Pero yo seguí y me fui. No lo volví a ver con vida. Cuando yo vine del viaje, a los 5 días de un infarto y murió. Si tú calculas febrero a 5 de noviembre, ¿cuántos meses son? Son casi de febrero el mes 2. Ajá. Y noviembre el mes 11. 9 meses. 9 meses. 9 meses después de Dios revelarme en el ayuno, murió mi padre. Y yo venía de una agenda ministerial en Europa. Y me quedé con el regalo de él. No pude dárselo. Porque a los 5 días de llegar, a mi padre le dio un infarto. Ahora entendí por qué yo estuve tan inquieto de irlo a ver antes de irme. Dios me dio el privilegio de predicarle. Wow, Dios creó todo. Y me dio el privilegio de despedirme. Me dio el privilegio de revelarme antes que la muerte lo visitara. Y me dio el privilegio de llevar la palabra de conversión para que él recibiera la vida que Dios me mostró que iba a recibir aún estando muerto. My God. Wow. Ribastama caja sora mashama. Yo creo que el mayor privilegio que recibí de Dios en ese ayuno fue revelarme la muerte de mi padre. Pero el mayor privilegio fue yo poderle llevarle la palabra a mi padre como hombre de Dios y no como su hijo. Y él entender y empezar a buscar a Dios. Yes. Y yo creo que por su eterna misericordia, Dios cumplió lo que no ha revelado y tantas promesas que tienen hombres y mujeres de Dios que nos están viendo en esta transmisión, que tienen hijos en las drogas y se preguntan: padre, pero que yo lo instruí, yo lo capacité, yo lo ungí, yo lo presenté para ti, pero ¿por qué está en las drogas? ¿Por qué está en el alcohol? ¿Por qué cuando cumplió 16 años se apartó? Y Dios te dice en esta hora: se apartó porque su corazón vio el deseo de estar afuera, y yo mejor prefiero que estén afuera, yo reconciliarlo conmigo en mi momento y no que estén adentro para lavarme de labios, pero su corazón esté lejos de mí. Wow. Porque mayor condenación hay para aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Wow. Pero esa promesa de Dios, donde dice: instruye al niño en la carrera, en la palabra,
Y la promesa es, y aun cuando sea viejo, no se apartará de él. Te está diciendo el Señor, si tú hiciste tu parte, solamente ora y clama y cree, porque mi promesa cuando menos lo esperes se va a manifestar y esa puerta se va a tocar y tú vas a ver tu hijo que anda apartado como el hijo pródigo para que tú lo recibas con ese abrazo y yo renovar su vida. Ahora, hombre de Dios, cuando ya usted llega de la cruzada, que ya muere su padre, que usted ve que se cumplió la palabra de Dios, ¿cómo usted comenzó? ¿Qué conversación después de ahí usted tuvo con el Señor? Yo te voy a decir algo, Anzo. Creo que yo tuve como una visitación de las tinieblas. Como a muchos hombres y mujeres de Dios que se han detenido, van a escuchar esto que voy a decir ahora, presta atención, donde usted se pregunta y se cuestiona y dice, ¿por qué? Por lo menos me permitiste llegar y verlo vivo. ¿Por qué pasó esto y por qué pasó lo otro? Y a Dios no se le pregunta por qué. A Dios no se cuestiona. Dios hizo la parte que le correspondía, revelarme en el momento que tenía que revelarme. Sí. Dame la oportunidad de llevar la palabra de salvación y despedirme de él antes de irme. Esa es la parte de Dios y Dios la hizo. La salvación, Dios la tiene en su sola potestad. Y a veces nosotros cuando estamos haciendo la obra de Dios o nos pasa ciertas cosas por trabajarle al Señor, por creerle a Dios y nos visita la adversidad, el enemigo nos trae muchos pensamientos. Sí. ¿Cómo Dios permite eso en tu vida? Si tú andabas predicando su palabra, ¿cómo tú llegas de repente y no ves ni siquiera a tu padre vivo y se muere? Y cuando lleguen esas preguntas, nosotros tenemos que no permitir que esos pensamientos entren en nosotros, porque nos pueden desconectar, desconocer la voluntad de Dios y ser agradecidos de saber o dejar de ver lo que Dios hizo por enfocarnos en lo que entendemos que Él dejó de hacer, que Él debió de hacer. Sí. Por ejemplo, hay personas, y ya eso no pasa, creo que hay personas que han entendido, pero yo he sido cuestionado en la parte de mi hijo criado en el Evangelio, instruido en el Evangelio. Y a los 16 años me dice, papi, yo no quiero cantar en la iglesia, yo quiero cantar en la calle. Y cuando sale a cantar a la calle, yo le digo, tú no naciste para eso. Los dones y talentos que tienes de Dios es para Dios. Pero yo no puedo obligarte a hacer lo que tú no tienes en el corazón. Soy tu padre, pero no te voy a apoyar jamás en esto que has decidido. Y mi hijo sale de la casa a los 16 años. Mi único varón que se lo pide a Dios de rodillas en un ayuno y oración, y Dios me dijo, te lo doy, y me lo mostró antes de nacer. Y le pido el nombre a Dios y me da el nombre. Y ese hijo a 16 años sale a cantar música secular. Y no canta música de adoración, no tanto de adoración o música, por ejemplo, pasiva, sino de dembow. Y tú me preguntas, pastor, ¿y quién es ese hijo suyo? Y yo le digo a usted, al que todos conocen probablemente como Donati. Ese es mi único hijo varón que yo tengo, un profeta de Dios. Y es de mocero en la calle, y yo soy pastor. Y ese es mi único hijo que Dios me lo dio en oración. Vino del cielo, ese te lo doy yo a ti. ¿Y qué yo estoy haciendo ahora? Creyéndole a Dios. Viendo lo invisible a lo visible. Y en un momento de tristeza, yo llorándole al Señor, Padre, ¿por qué pasa esto? Él está en peligro, wow. Ese ambiente no es para él, tú no lo entregaste a Satanás. Y el Señor no me dijo una palabra, lo que hizo fue que me dio una visión. ¿Qué visión me dio el Señor? Me lo mostró que Él venía con su tatuaje, con sus prendas hacia mí. Y cuando antes de llegar de mí se convirtió en otro Rafael Félix. Se convirtió en mí mismo con una chaqueta, con unos lentecitos y una Biblia. ¿Qué Dios me dijo? Tú lo estás viendo como un dembocero, pero yo lo veo desde el cielo que va a ser tu legado que yo voy a dejar en la tierra. Sigue caminando, sigue predicando. ¡Ay, Shama, Kanda, Kima! Sigue avanzando. Y hay hombres y mujeres que se están cuestionando, están preguntando, Señor, ¿por qué me ha pasado esto? ¿Por qué se fue mi esposo? ¿Por qué se fue mi mujer? No le cuestione a Dios, sigue cumpliendo la asignación que Dios te ha puesto, sigue creyéndole al Señor, que Dios es fiel y Dios cumple su promesa. Dios. Basto alifa nama llama. Yo soy Makanda ye. Maremanso, venga, manijando, mira mansai. Levántate y avanza y camina. Oh, Brustama Hamanso Amai. Buscad el reino de Dios y su justicia. Y lo que tú te esperas, yo te lo voy a añadir. Funciona al revés. No, ay, la Sama. No me busques lo que tú quieres. Búscame lo que te asigné. Yo te voy a entregar. Oh, Rama José. Lo que tu corazón anhela. De Manshama Kima Yama. Oh, Espíritu de Dios, gracias, Señor. Dios, no.
Este hombre, wow. Brosta, Vineo, soy. Entonces, la pregunta es esta, pastor. Wow, qué presencia de Dios tan hermosa. Pastor, Dios, ¿cómo fue que usted, ese es su único hijo? Mi único hijo varón, mi legado. Su único hijo varón, tiene Varón, hembra. 3 hembras. 3 hembras, el único varón. El único varón. Entonces, pero es el más pequeño, Ese es el segundo. el segundo, ok. Sí. Entonces, usted se lo pidió a Dios, Dios le dio el nombre. Me gustaría que me revele eso. ¿Cómo fue ese asunto? Porque usted dirá, ¿por qué él me pregunta eso? Oiga, ¿por qué? Porque mi esposa está a la espera de una criatura, una hembra, pero cuando nos dimos cuenta que ella estaba embarazada, a los 2, 3 días, yo me despierto y escucho esa voz que me dice, es hembra, la voz audible de Dios. Y cuando hicimos la revelación de eso, yo no sabía que había dado porque nos hicieron sorpresa y era una niña. Quiere decir que Dios tenía hasta cuidado del sexo de la criatura que venía. Claro. Entonces, por eso me impacta mucho. Me gustaría que me cuente cómo fue que usted dije que peleó eso, que Dios le dio el nombre. ¿Cómo fue ese asunto? Sí, mira, yo realmente me fui en oración y dije, Señor, yo quiero un hijo varón, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Si es de yo no tener un hijo varón, yo respeto tu soberanía, pero oye la oración de tu siervo. Si te place, dame un hijo varón. Y Dios me habló y me dijo, yo te lo doy, audiblemente. Cuando me dijo audiblemente, yo te lo doy, yo me quedé esperando en el Señor y justamente a los 3 meses sale el embarazo. Y yo sabía, sin hacer sonografía, sin hacer relación de sexo, y dije, cuidado ahí, que ese es el varón que Dios me ha enviado. Mucha gente, como loco, ¿y cómo tú saltas con eso? Ni siquiera hacer sonografía. Digo, yo sé que ese fue el varón que Dios me dijo que me daba. Y exactamente fue el varón que Dios me prometió que me iba a dar. Y le dio el nombre y todo. Y yo le dije, Señor, yo quiero que tú me des el nombre para él. Y tuve una revelación donde me mostraban el niño. Y me dice, Ángel se llamará. Entonces se llama Ángel. Y dije, Señor, el nombre que me da es el primero. El mío va a ser segundo. Y ese es el nombre, Ángel Rafael Félix. Mi nombre es Rafael Félix. Y la palabra ángel significa enviado o mensajero. Lo marqué justamente como con el nombre porque enviado fue. Y aunque yo sé que todos los niños y todos nacen con un propósito, pero yo sé que ese se lo pedí yo a Dios y Dios me lo dio. Y lo que Dios da, el enemigo no tiene parte ni suerte. Y aunque físicamente mis ojos lo ven a él como el dembocero llamado Donati, yo lo veo como el profeta, salmista, cantautor que Dios me dio aquí en la tierra para que continúe el legado del ministerio que Dios ha puesto en mis manos. La pregunta es esta. Él creció en el evangelio con usted. ¿Y qué hacía en la iglesia? En la iglesia, incluso yo era hasta haciendo dúo cantando. Él siendo muchachito y yo ya adulto. Usted lo llevaba a la oración, al ayuno, todo. En todo lo que es la parte eclesiástica. Él conoce de Dios perfectamente. Y sé que aunque esté en la situación donde se encuentra ahora, sé que en cualquier momento ha de cumplirse lo de Dios en su vida. Wow, terrible. Dios mío, cuando una familia carga una promesa, por más que se desvíe cualquiera, esa promesa lo va a alcanzar donde quiera que vaya. Así es. En el nombre de Jesús. Ahora, hombre de Dios, ya cuando usted ve que él le dice, porque hay muchas madres que están lidiando con eso ahora mismo. Claro. Y usted como pastor, mira cómo usted se introdujo. Esto se lo puso Dios. Amén. Porque el pastor llegó aquí, no me dijo nada, no me dijo, no, yo esto, yo aquello, porque para nadie es un secreto que el niño que Dios le entregó es alguien que es famoso aquí en República Dominicana y fuera de República Dominicana también. Es correcto. Y su carta de recomendación, escuche esto, la carta de recomendación de este hombre fue la unción y lo que Dios puso en él. Yo no sabía quién él era, nada. Lo mejor que él tiene de Dios es lo que él tiene de Dios. Amén. Pero ya que estamos aquí, el dembow está tomando mucha preponderancia en República Dominicana y hay madres que están lidiando con eso. Y hay gente que dice, wow, pero ¿cómo mi hijo, yo siendo un hombre de Dios, una mujer de Dios, está en eso? Mira un pastor ahí. Usted decía que eso fue un impacto. Le golpeó a la familia.
Claro, porque después que es como tú vas criando, desarrollando algo para el ministerio y cuando ya tiene una formación, te diga que no va a estar en la iglesia, sino que quiere incursionar en lo que es lo secular. Donde tú estás esperando ya que empiece a predicar contigo, que empiece ya a manifestar lo de Dios en su vida, entonces te da esa información. Para mí fue un impacto como padre y como hombre del ministerio. Sí. Pero yo le pedí a Dios que me diera sabiduría y mis palabras de él fueron las siguientes. Yo respeto tu decisión, pero no puedo apoyar en lo que está decidiendo porque es un error. Lo que tienes de depósito son dones de Dios para la gloria y honra de su nombre, pero no te puedo obligar. Y él entendió que al lado de mí no iba a desarrollar lo que había en su corazón y él salió de mi cobertura hacia lo secular a incursionar en lo que él tenía ya en su interior. Venancio, aún Dios, sabiendo que nosotros tenemos cosas en el corazón, aún estando adentro, Dios prefiere que nosotros salgamos y descubramos que lo que está en nuestro corazón son deseos que nos van a limitar lo de Dios, para que a nosotros nos pase lo que le pasó al hijo pródigo. Dice que cuando él estaba en tierra lejana, cuando vino la hambruna, que él decidió comer la garroba, la comida de los cerdos, entonces dice, volvió en sí y dijo, me levantaré, volveré a la casa de mi padre y le diré, Padre mío, no merezco ser tu hijo. Ponme aunque sea como es uno de esos jornaderos. Y hay cosas que Dios permite en nuestras vidas para que nosotros volvamos en sí. Nos levantemos y ocupemos de la posición que nunca nosotros debimos dejar. Y cuando hablo de posición no me refiero a moverse de un lugar a otro. Porque hay personas que tú lo ves en su posición y hace rato que se movieron de la posición espiritual que Dios los puso. Están adentro, pero espiritualmente están afuera. Wow, y Dios hace un llamado a los ministros, hombres y mujeres de Dios. Y Dios te dice, muévete y ocupa el lugar donde yo te puse. ¡Ay, Shama, Kima! Muévete en momentos de movimiento porque el tiempo es peligroso. Y Dios te dice, vuelve a hacer lo que tú hacías y deja de hacer lo que estás haciendo para que te conecte nuevamente con la presencia y puedas recibir lo nuevo de Dios. Dios mío. No, esto está serio, hombre de fe. Wow. Gracias, Señor. Wow, Dios mío, qué gloria, qué fuego, qué unción. Gracias, Señor. Ahora, hombre de fe, después, para ya cerrar y concluir con esta parte de la historia, porque la gente, más adelante vamos a tocar su testimonio. Amén. Después que su hijo toma esa decisión de apartarse del evangelio donde se le instruyó, pero el evangelio está inculcado en él, ¿cómo ha sido el trato? ¿Se ven como padre, hijo, todo? Al principio realmente hubo un distanciamiento, porque yo no asimilaba ese impacto que había recibido. Y él no me buscaba, yo tampoco me acercaba. Estaba en ese proceso del impacto recibido, aparte de los señalamientos que se levantan de cómo un hijo de pastor está incursionando en una actividad como esta. Pero a través de la oración, amigos pastores que se me acercaron, Dios fue quebrantando mi corazón hasta hacerme entender que no puedo ligar una cosa con la otra, que no puedo nunca dejar de ser padre, independientemente de lo que yo podía ver. ¡Wow! Porque si lo abandonaba, le estaba dando más autoridad y legalidad al enemigo de destruirlo. Pero mientras yo estaba al lado de él, aunque él sepa y sabe y va a saber que no va a apoyar nunca lo que está haciendo, porque él sabe para qué nació y cuál es su asignación, pero yo como padre tengo legalidad para pelearlo en el mundo espiritual. Y mientras más cerca estoy de él, más fortaleza tengo en el mundo espiritual para arrebatárselo al enemigo y por llevarlo a sentarlo en el lugar donde él pertenece. Más capata. Y ahí comenzó a tener de nuevo esa comunicación. Y un día le escribí, dijo, amor, quiero que nos reunamos. Claro, papi, claro que sí. Aparentemente sentí que él estaba esperando ese momento. Y ahí nos reunimos. Le expliqué, le rectifiqué de que no apoyaba lo que él estaba haciendo, pero que él es mi hijo, yo soy su padre y que yo lo amaba. Y que yo sé que lo de Dios se iba a cumplir en su vida. Y yo voy a hablar con hombres y mujeres, pastores, ministros, mujeres y hombres de Dios, que sé que están pasando por circunstancias similares y han tomado una actitud de distanciar a sus hijos. Dios te dice, acércate. Porque cuando tú lo distancias, le está dando la oportunidad al enemigo que te lo destruya de mal manera.
no deje de ser madre. No deje de ser padre. Lo cortés no quita lo valiente. El que tú te acerques a tu hijo o a tu hija, no le estás diciendo que está apoyando lo que hace porque ellos no conocen y saben quiénes somos. No hay nadie que sepa más de lo que es un padre que un hijo. Pero no lo abandone, no lo aleje, porque el rechazo se va a añadir a las heridas que el enemigo le ha causado en el interior. Acércate, ora, clama, intercede, suelta la cama, métete en silicio, ayuna, ora, clama, porque Dios te dice, clama a mí que yo te voy a responder. Lo que pasa, pastor, que Dios no me responde. Tú estás clamando, porque hay clamor que son de niveles. Hay Shama, hay clamor que tiene que subir el volumen, hay clamor que tiene que golpear para que tu hijo regrese, para que tu hijo se levante. Y me trae por el Espíritu la palabra, el padre que tenía el hijo, que van a los discípulos y dice, oren por mi hijo porque está atormentado, porque está atormentado por un demonio. Sí. Los discípulos oran, no lo pueden liberar. El padre va de Jesús, maestro, ¿qué es lo que está pasando? Tus discípulos no pudieron expulsar el espíritu inmundo de mi muchacho. Jesús mira a los discípulos que vienen caminando, le dice, ¿hasta cuándo tengo que soportaros? Hombres de poca fe, ustedes no saben que estos géneros no salen sin ayuno y oración. Y cuando el Señor amonesta a los discípulos, mira al Padre y le dice, ¿tú crees? El Padre le dice, sí, yo creo, pero ayuda mi incredulidad. Cuando yo leo esto, yo me pregunto, pero Señor, ¿él creía o no creía? Porque está diciendo que cree, pero después te dice que le ayude. Entonces el Espíritu me revela y me dice, lo que pasa es que hay milagros que no se reciben con un nivel de fe cualquiera. Hay niveles de fe que va a provocar que el nivel de tu milagro tiene que estar conectado con tu nivel de fe. Entonces hay cosas que usted no va a recibir si su fe se queda a un nivel enano y no crece al nivel del milagro que tú estás esperando. Que tú esperas, sube el nivel de fe. Que tú estás esperando, sube el nivel de clamor. Que tú estás esperando, sigue el nivel de oración. Y tú vas a ver que lo que tú estás esperando se va a manifestar cuando tú te conectes con el nivel de fe que debes tener para recibir lo que tú necesitas. Dios, espérese, hubo algo que usted dijo. Le que hay niveles de clamor. Claro. Wow. Hábleme de eso. Claro. Padre le está diciendo a Jesús, tú conoces todas las cosas. Tú sabes que yo creo, pero también tú sabes que el nivel de mi fe no es suficiente para yo recibir lo que yo pretendo. Aquí se manifestó dos cosas entre los discípulos y el padre del muchacho. Los discípulos no tenían el nivel de fe que necesitaban para manifestar el milagro, pero el que lo iba a recibir tampoco lo tenía. Entonces, cuando va a pasar un milagro, tiene que haber una conexión. La fe del que va a recibir y la fe de quien va a declarar. Pues tú ves que va a haber momentos que tú vas a estar en un lugar y una atmósfera de fe que tus milagros pasan sin ni siquiera tú abrir la boca, porque el nivel de fe demanda. Y va a haber un lugar hostil que tú oras, clamas, levanta la mano y no pasa nada. ¿Por qué? Porque cuando tú estás orando, no tienes fe, nada va a pasar. Pero cuando tú oras y tienes el nivel de fe de esa necesidad y el que va a recibir tiene nivel de fe, lo del cielo se manifiesta en la tierra. El Padre que estaba diciéndole a Jesús, tú sabes que yo creo, pero también tú sabes que el nivel de fe que tengo no es suficiente para recibir el milagro que yo necesito. Entonces Dios te dice, en lo que tú me estás pidiendo es de nivel. Entonces subes tu nivel de intimidad, subes tu nivel de oración, subes tu nivel de alabanza. No te aflijas, concéntrate. Mientras tú más me des, yo más te doy. Mientras más tú subes, yo te subo. Hasta que tú golpees a tal nivel que lo que tú necesitas y tú me estás pidiendo te sea dado. Dios mío, esto es, pastor. Lo que los hombres y las mujeres de Dios deben de hacer es subir su nivel de fe. Su nivel de fe. Para que vea el milagro, las sanidades, la maravilla de Dios. Hubo algo que me gustó y es que cuando los pastores amigos lo llamaron, le dijo, maneje una cosa con la otra. Que una cosa y la otra no la ligue. Usted es pastor, pero también es padre. Es correcto. Entonces, ¿qué pasa? Que hay mucha gente, y perdón que haga énfasis en esto, pero hay mucha gente que la religión le ha quitado el sentimiento. Claro. Y el sentimiento no se puede quitar de nuestro corazón, porque fue Dios que lo puso. Lo único que no puede estar el sentimiento por encima de Dios. Es correcto. Entonces, hay personas que yo veo que tú observas y parecen más pastores solamente, o parecen pastores pero no son padres. Son pastores pero no son madres. Entonces ellos piensan que la asignación le va a quitar el sentimiento que tienen. Incluso Cristo dijo, Padre, perdónalo porque no saben lo que hacen. Eso le salió del corazón porque Él lo amaba. Él amaba a la humanidad. La Biblia dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para todo que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Yo tuve una experiencia y voy a tomar esto. Gloria a Dios. Tuve una experiencia y fue que estuve en Cotuí ministrando. Me acompañaba Jesús Aquiles.
Y cuando hay una joven que cae endemoniada, yo veo que se está revolcando. Y yo veo que se está revolcando, se está revolcando, se está revolcando. Y de repente la muchacha comienza a decir, mami, mami, mami. Y yo le digo, ¿dónde está la mamá? La mamá estaba en Estados Unidos, cayó endemoniada. Y yo le dije, hay familiares aquí. El pastor era su abuelo y la pastora su abuela. Y dije, venga, abrácenla. Y cuando la abrazaron, la mujer fue libre. Y Dios me dijo, hay demonios que van a salir de los cuerpos, no reprendiéndolo, sino manifestándole amor al cuerpo que ese demonio tiene poseído. Entonces, lo que hace falta en la iglesia de hoy es la manifestación del amor. Y eso era lo que Dios estaba haciendo con usted. Que usted muestre el amor de padre que tiene. Gloria a Dios. Porque hay gente que no va a cambiar predicándole, es modelándole el amor. Hay algo que ya me ha llamado la atención durante muchos tiempos. ¿Por qué mayormente los hijos que salen afuera a manifestar actitudes muy aisladas a lo espiritual son los hijos de los ministros y pastores? Porque no hemos entendido cuál es el orden de Dios. El orden de Dios es Dios, la familia y el ministerio. Y hemos entrado en el ministerio en segundo orden, porque creyendo que haciendo de Dios, Dios se va a encargar de hacer lo que a nosotros nos corresponde. Y tengo noticia, lo que a nosotros nos corresponde, Dios no lo va a hacer. Dios va a hacer lo que usted no puede hacer y la parte de Él. Sí. Entonces, cuando nos descuidamos de la familia y nos enfocamos mucho en el ministerio, enfocado en la religión de que si yo me ocupo de Dios, Dios se ocupa de lo mío, pero hay una parte que Dios te la delegó a ti como sacerdote y como padre de familia, y entonces esa debilidad ha sacado a nuestros hijos de la moral de la cobertura. Wow. Pero aún Dios en su misericordia lo acompaña donde quiera que estén, porque hay una promesa que le persigue. Ahora nosotros como padres debemos de evaluar dónde están esas debilidades para entonces ocupar y hacer el rol que nos corresponde. Amén. Dios mío, pastor. Ahora, más adelante, yo quiero que todo el que está aquí me diga si quieren saber el testimonio del pastor. Escríbamelo aquí, porque vamos a tocar este testimonio en 3 partes. Oye, ¿cuál va a ser? Su vida antigua, de dónde Dios lo sacó, su trayectoria como evangelista y cómo terminó como pastor. Y yo quiero que usted lo escriba ahí. Caemos de nuevo al pastor Rafael. Si usted me lo escribe ahí, Venancio, tráigalo de nuevo. Yo lo voy a traer de nuevo. Pero si usted no me lo escribe, también lo voy a traer. Porque el hombre destila la unción a través de la palabra. La gloria es de Dios y la victoria de nosotros. Ahora, pastor Rafael, a mí me gustaría que usted le dé 3 principios a esta generación para mantener la unción y la gloria. Bueno, gloria a Dios. Yo voy a compartir el primer principio basado en una palabra que recibí del Señor mientras yo ministraba un mensaje. Me llamó la atención porque Dios es muy prudente. Dios podía esperar que yo terminara el sermón y fuera a mi intimidad a orarle a Él y tratar conmigo como lo hace. Y es su costumbre de tratar con nosotros como hombres y mujeres de Dios. Sin embargo, en pleno sermón, Él prácticamente paró el mensaje. Y me habló audiblemente. Cuando yo veo que Dios me está hablando algo que quiere que yo le preste atención, yo paro el mensaje. Inclino mi rostro hacia el púlpito. La iglesia se queda mirándome. Me imagino que está pensando, bueno, está bajo la unción del Espíritu Santo. Y yo lo que estoy en la presencia del Señor, bajo la unción del Espíritu Santo, pero en atención de lo que Él me va a decir. Y Dios me dice, ¿tú sabes por qué yo no hago milagros y prodigios sobrenaturales constantemente? Porque son mi deseo. Porque los siervos y siervas quieren que yo manifieste mi poder, no para que mi nombre sea conocido, sino para que hablen de ello el ministerio que yo le he entregado. Cuando yo encuentro un corazón que me gima, que tenga amor y misericordia por la necesidad de alguien y ore, yo voy a hacer milagros y prodigios visibles. Me dijo esto. Entonces creo que el principio de recibir y mantener una unción fresca de Dios para ver milagros y prodigios es el corazón. Por eso Dios dice en su palabra, de toda cosa guardada, guárdate los pies. No. Guárdate la cabeza. No.
Párate los brazos. No, no, no. Guarda el corazón. ¿Pero por qué, Señor? Porque ahí es que yo vivo, ahí es que yo fluyo, ahí es que yo me muevo. Porque de ahí manda la vida. ¿Quién es la vida? Jesucristo dijo en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Te está diciendo, donde yo voy a vivir va a ser en tu corazón. De toda cosa guardada, guárdalo. Cuando en tu corazón yo encuentre que tú te muevas misericordia por el que está paralítico, por el que está ciego, por el que está en una necesidad, y tú créeme a mí, yo lo voy a hacer. Porque tú no me lo estás pidiendo para que hablen de ti, sino para glorificar mi nombre delante de las multitudes. Y eso es lo que no hace falta, el corazón dispuesto a servirle a Dios, no para que nos vean a nosotros, sino que lo vean a Él. Porque nos duele la necesidad de un paralítico, de un ciego, de una gente con azúcar, una gente con Alzheimer, una gente con una enfermedad, que gasta dinero en pastillas, movernos a misericordia. Una de las cosas que Jesús manifestaba antes de hacer un milagro, ¿qué era? Dice la Escritura. ¿Y se movió a qué? A misericordia, compasión. Él se entristecía y se identificaba con necesidad. Por eso usted veía los milagros latentes. Yo ando buscando un hombre o una mujer en esta tierra que se identifique con este corazón de amor hacia necesidades para que usted vea los milagros y prodigios ha visto y por haber. Wow. Primer principio. El corazón. El corazón. Guardarte el corazón de que no entre nada que no sea servirle a Dios con humildad y servirle a Dios no para que vean tu ministerio, sino para que lo vean a Él, el poder de Él manifestado en tu vida. Segundo. La constancia. La constancia radica, yo no puedo buscar a Dios ayer y dejarlo de buscar hoy y saber que tengo que buscarlo mañana. Porque la unción se recibe, pero la unción se debe mantener. Si a usted le entregan una flor y usted la recibe y la pone en la galería y no le echa agua, ni le da sol, se va a marchitar. La unción así mismo se marchita. Yo no creo en que después que Dios te entregó, ya te entregó y está ahí. No, 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 no. Hay personas que tienen tarjeta de crédito y el banco se la da. ¿La tienen? La tienen. Sí. Pero dicen lo siguiente. Antes de usarla, tiene que llamar para que se active. Sí. Y tiene la misma tarjeta. De la misma manera, hay cosas que nosotros tenemos o que recibimos que están inactivadas, que para activar tenemos que llamar. ¿Y cuál es la llamada? Y volver al origen. Pararnos en el camino y preguntar de dónde hemos caído y volver a la senda antigua. Y no hablo de religiosidad, hablo de la posición que nosotros teníamos, que ya no tenemos. ¡Wow! ¿Dónde está Adán? Date cuenta que no está Gloria a Dios. donde nosotros nos encontrábamos. Entonces yo creo que el principio es la persistencia. Buscaste, recibiste, sigue buscando. Porque tengo noticia. La palabra dice que en Dios es una fuente inagotable. Mientras más tú buscas, más Él te da. En Él no hay límite. Entonces, si tú recibes un nivel de unción, no te puede acomodar a ese nivel, pero mucho menos descuidarte. Porque puedes seguir con la unción, pero muerta. La unción no se te quita. Está sobre ti, pero muerta. Recobra vida cuando tú empiezas a alimentarla y no con arroz y habichuela. La piensa alimentarla con las cosas espirituales, que es la oración, la lectura de la palabra, la disciplina espiritual, la intimidad, apartarse con Dios, sacar tiempo con Dios. Porque tú no puedes manifestar de algo de alguien si tú no tienes relación ni tiempo con Él. Cuando Moisés descendió del monte, ¿qué dice? Que el pueblo no podía ver su rostro. ¿Que su rostro se qué? Resplandecía. ¿Pero por qué resplandecía? Porque tenía tiempo con Él. Duró 40 días, 40 noches en el monte Sinaí. Y cuando descendió, el rostro resplandecía. De la misma manera, cuando nosotros nos intimamos y tenemos tiempo con el Espíritu Santo, nosotros llegamos, tenemos que resplandecer y emanar el poder, la unción de Dios, porque es el tiempo y la intimidad que nos va a llevar a esa dimensión. La persistencia. Hay muchos que buscan y buscan y buscan. Cuando reciben, se acomodan. Y entonces la unción se le queda estacionada y le va menguando. La unción hay que fomentarla, hay que cultivarla. No podemos dejar hacer lo que hacían, porque si usted hacía y recibió, es ahí que funciona para seguir recibiendo. Wow. La persistencia es segundo principio. Segundo principio. Tercer principio. Tercer principio, la humildad. La humildad. Porque muchos empezaron humildes, pero luego que reciben lo que buscaron, entonces cambian. Y se activa un espíritu de soberbia y orgullo. Y se activa un código sobre ellos que dice que el Señor resiste a los soberbios y sus ojos están sobre los humildes. Cuando pierde la humildad, te está alejando de la visión de Dios y de los ojos de Dios. Y cuando te alejas de los ojos de Dios, te está perdiendo de sintonía y de ubicación. Y cuando ya Dios no te ve, no puede entregarte lo que tiene para ti. Wow.
Los ojos de Jehová están sobre los humildes y a los altivos lo ve de lejos. Si yo quisiera entregarle a usted esto, no lo puede recibir. Para usted recibir, lo que tiene que hacer, extiende las manos. Acercarme. Entonces yo le puedo entregar. Si estoy de lejos, ¿no? No puede. Es cerca que podemos tener contacto y la recepción de lo que Dios tiene para nosotros. Cuando dice que Él lo ve de lejos, está diciendo, aunque te quiera entregar, no puedo, porque no está en la posición que tiene que estar correcta. Está muy lejos. Y es los humildes que están en su presencia. Porque cuando los ojos de Dios están sobre ti, es porque tú estás bastante cerca que Él te ve. Y en los ojos que Dios está puesto en un hombre aquí en la tierra, puede glorificar a Dios porque cosas grandes del cielo se manifiestan. Dios mío, pastor, ore por esa gente que están ahí. Mírenla aquí la cámara. Amén. Amante Dios y eterno Padre, Dios de gloria, Dios de honra, levantamos nuestras manos, Dios, creyendo fielmente que hoy se marca un antes y un después, que hay hombres y mujeres que esta transmisión le va a tocar de manera sobrenatural. Hay hombres que se levantan, mujeres, Padre, que que comienzan de mí a avanzar a la asignación de lo que tú has dicho sobre ellas, sobre ellos. Padre, activamos un tiempo, Dios, de poder, un tiempo de levantamiento, un tiempo de renovación en el nombre de Jesús. Y tiramos la palabra como cuando Jesús la dijo sobre el siervo de aquel centurión, que dijo, no eres digno que entre a mi casa, tú solamente di la palabra y mi siervo sanará. Yo sé quién tú eres, yo sé que tú eres un hombre de autoridad porque yo lo soy. Le digo a uno que venga y viene, a uno que vaya y va, que me haga y me hace, cuanto más tú que tienes poder para hacer que haga todas las cosas. Padre, esta palabra la soltamos ahora creyendo que por esta transmisión, Dios mío, la unción fluye y hay hombres y mujeres que van a ser impactados, que va a cambiar, Dios mío, su atmósfera en el nombre de Jesús, y comienza a activar esa intimidad que perdieron, esa conexión que perdieron. Se van a humillar y van a reconocer cuál es su posición que tenían y la que tienen, Padre Santo, para tú hacer con ellos lo que tú has determinado en tu eternidad, en el nombre de Jesús. Estamos a distancia de una oportunidad, de una humillación, para Dios continuar la historia que estableció en nuestras vidas desde la eternidad. Amén, pastor. Amén. Pastor, yo quiero que usted en cámara se comprometa con esta audiencia que lo va a ver, a venir a dar su testimonio aquí a la plataforma. Comprométase con esa audiencia. Yo quiero, no es Venancio, es esa audiencia. Dígale si usted va a dar su testimonio aquí. Gloria al Señor. Sí, claro. Coordinamos y dentro de nuestras posibilidades, que sé que va a ser así porque es afable y agradable. Y yo sé que Dios está, ¿verdad?, en su propósito de que seamos edificados. Vamos a venir y vamos a hablar de dónde Dios nos llamó. Nosotros ya con una locura eminente, ya producto del consumo de las drogas, y Dios nos llamó un 24 de diciembre audiblemente y nos dijo, claro, lo que viene para ti es la muerte, mas yo te quiero dar vida, levántate. Y a partir de ese día, en el año 2000, 11:45 de la noche, 24 de diciembre, mi vida cambió. Bueno, si usted quiere saber este testimonio a profundidad, comente aquí, dele like a este video, comparta esto por todos los lugares y diga, caigan de nuevo el pastor, compártalo, porque Dios le va a bendecir de manera especial. Pastor, ¿cómo la gente lo pueden seguir en sus redes sociales? Claro, como Pastor Rafael Félix. En Instagram pueden seguir la página de nuestra congregación, Casa de Oración y Restauración Emmanuel. Asimismo lo buscan en Instagram. En YouTube me encuentran como Pastor Rafael Félix, en Facebook Pastor Rafael Félix. Amén, así que denle seguimiento al pastor, que este hombre ya es de nosotros. Así que Dios me le bendiga mucho, Dios le guarde, suscríbase a este canal, comparta, dele like. Y solamente tengo que decirle que esto se puso serio.